¿no? Y aquí justamente lo que quiero mostrarles es que en un proyecto inmobiliario existe tres grandes componentes o tres grandes entidades que generan un círculo virtuoso, ¿no? Y en este caso es el promotor o desarrollador inmobiliario, el fondo promotor, en este caso por parte del gobierno, dentro de lo que son los beneficios y la ayuda que puede prestar, que eso nos vamos a entrar a detalle, José Carlos va a entrar a detalle al respecto, y algo también muy importante que es el tema de la entidad financiera. La entidad financiera no solo financia nada más al cliente finalista, sino también financia la obra. Entonces, tiene un doble rol, ¿no? Entonces, y obviamente en todo el ambiente, pues tenemos a las municipalidades por temas de aprobación, tenemos a las entidades prestadoras de servicios como son Sedapal, Luz del Sur o Enel, ahora Cálida, por decir, y otros componentes como los especialistas en estructuras, en ingenierías eléctricas, sanitarias, etc. ¿no? Entonces, es un conjunto de profesionales que participan. Ya yendo un poquito y entrando un poco en materia, es importante conocer cuál es el ciclo, el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que en un ciclo inmobiliario es importante tener en cuenta cómo evoluciona el precio, ¿no? Versus el tiempo. Entonces, esta línea de aquí sería el tema del precio, y este eje, vamos a decir aquí, es el tiempo. Entonces, hay cuatro grandes etapas en un proyecto inmobiliario. Uno es el tema de la preventa, cuando el proyecto sale al mercado, ¿ok? Todavía no se construye y estamos en una etapa de probar prácticamente de que el proyecto va a ser exitoso, y eso se llama preventa. Como podemos ver, los precios son mucho más económicos en ese momento. Cuando ya se inicia la construcción, empieza también a subir el precio, y cuando ya estamos en entrega inmediata, vamos a decir así, llega a la cúspide de la línea de precio en tiempo. Ya cuando hay unidades que quedan en stock, vamos a decir así, las que ya los saldos, de pronto esos, de alguna manera natural, tienen pues a tener una baja. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la situación que hoy día vivimos, ¿no? Y con esta situación especial? Pues bueno, les comento que en los 4 estadios, prácticamente hay una serie de acciones que van a hacer tanto el desarrollador inmobiliario, tanto los bancos, así como las entidades del Estado, como en este caso el Fondo de Vivienda, para promover, para promocionar, para hacer que esto funcione, porque además la industria inmobiliaria y la industria de la construcción es una industria que tiene y está muy anexa a la generación de empleo. Entonces también tiene que ver con un tema de la reactivación de la economía, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar facilidades, por ejemplo, para las cuotas iniciales, algunos descuentos especiales, el tema de tasas también que podrían haber, de pronto los porcentajes de cuota inicial, que eso van a entrar a detalle nuestros invitados, ¿ok? El tema de la AFP, por ejemplo, las facilidades que se dan a través de la AFP, el hecho de, por ejemplo, tener las reservas garantizadas, es decir, muchos promotores el día de hoy ofrecen facilidades y ciertas garantías para que si por A o B no llega a buen puerto la compra, pues hay una devolución de tu dinero y no hay una penalización, ¿no? El tema de las promociones que van per se, que pueden ser promociones en términos monetarios o en términos de equipamiento, y bueno, y de hecho que no una subida de precios por el momento, ¿no? Entonces, en todo el ciclo inmobiliario prácticamente hay una serie de acciones que podemos hacer tanto los desarrolladores inmobiliarios como también las entidades financieras, y en este caso también el Estado a través del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué es lo que nos hace, qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando uno va a comprar y a adquirir una vivienda? Porque esto es una inversión, si es que no es la mayor inversión de la vida de muchos de nosotros, ¿o no? Entonces, hay un buen porcentaje que compra una vivienda y es la única vivienda que compra. Hay otro porcentaje también que
puede ser que vaya evolucionando, compre un departamento más chico y después, mientras va creciendo la familia, va creciendo también en términos de necesidades y de espacio. Entonces, nosotros consideramos que existen 10 características básicas que tiene que tener en cuenta una persona, una familia, cuando va a adquirir una vivienda. ¿Y esto por qué? Porque el día de hoy, más aún todavía con lo que estamos viviendo, uno tiene que ver exactamente y muy precisamente ver dónde es que va a colocar su inversión. Una de las inversiones que no tiene pierde aquí y en cualquier parte del mundo es el tema del inmobiliario, ¿no? El tema de la vivienda. Entonces, tenemos 10 características muy importantes en ese sentido. Entonces, vamos a desarrollarlas rápidamente, ¿no? Una de estas, y es muy, muy importante, el hecho de ver el tema de la calidad en el diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, para maximizar nosotros nuestra inversión, más aún todavía en coyunturas como las que estamos viviendo, hay que tener muy en cuenta qué tal es la calidad arquitectónica. Nosotros tenemos aquí dos ejemplos cualquiera de planos, por ejemplo, de dos departamentos que tienen casi el mismo metraje, y podemos ver que en el primero, el de la derecha, en este lado de aquí, el de la derecha, podemos ver que está el ingreso, tiene una sala comedor con una cocina integrada, tienes un dormitorio que de frente te va a la puerta principal, y estamos hablando de que tiene 2 dormitorios adicionales y un baño, ¿no? Si nos fijamos, el tema de la iluminación y ventilación, que es importantísimo, porque esta es una recomendación que viene desde de las mismas entidades de salud, que siempre tiene que estar bien ventilado, bien iluminado, ¿no? Podemos ver que se tienen frontalmente las ventanas. Sin embargo, por ejemplo, acá podríamos ver un espacio que sí podría tener algo de problema, ¿no? Pero también el día de hoy el consumidor exige, y la vida nos ha cambiado. El día de hoy estamos reunidos, si no me equivoco, Daniel, ¿me podrías decir el número? Tenemos más de 100 personas reunidas en esta sala virtual, ¿no? Y que estamos conectados desde nuestros hogares. Entonces, hoy día el teletrabajo es algo muy importante y hay que tener un espacio y un acondicionamiento, porque todos hemos tenido que hacer eso en nuestras casas. Entonces, por ejemplo, aquí no podríamos ver un espacio como que aparente, ¿no? Si ya comparamos contra ese, que es uno de similar tamaño en metrajes, entonces estamos viendo que también cumple con el tema de la iluminación y la ventilación, y de pronto este tiene un espacio adicional donde se puede generar un home office. Entonces es importante, en buena cuenta, siempre hacer una comparación de cómo está la calidad arquitectónica, el diseño, porque es una inversión a largo plazo, ¿no? Otro punto importante es el tema el abastecimiento en términos de servicios básicos. Antes, cuando hablábamos de servicios básicos, solo hablábamos nada más de luz, agua y desagüe. Hoy día ya no podemos solo hablar de eso. Hoy día tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que es el gas, ¿ok? Porque el gas contribuye a la economía, además, familiar. Pero también tenemos que hablar sobre el tema de la conectividad, porque hoy día todos tienen que estar conectados. Y es más, tenemos en estos días que estamos viviendo, tenemos experiencias, creo que todos, porque se ha consumido, los operadores dicen que se está consumiendo entre 2 y 3 veces más es el consumo de Internet, ¿no? Obviamente porque las personas están en casa. Y a estas horas, por ejemplo, que antes los consumos eran más bajos, el día de hoy los consumos son mucho más altos. Entonces el tema de conectividad es muy importante. Entonces una característica importante es el tema de la conectividad y de los servicios. Otro punto importante es el tema de la seguridad que hoy día vivimos, y hoy día no existe en ninguna parte de la ciudad una zona segura o más segura, sino todas las zonas tienen que tener este concepto muy bien armado, y los conceptos inmobiliarios también lo tienen que tener. Entonces es importante también ver los niveles de seguridad que va a tener, como por ejemplo a los accesos controlados, ¿no? Otro punto importante es el hecho que hoy día de pronto yo estoy viviendo en la casa de mis padres, pero yo necesito ya mudarme porque mi familia, ya tengo un hijo, tengo 2 hijos, o simplemente mis hijos ya están más grandes y necesitamos tener independencia, pero me voy a ir a vivir a un condominio, y en ese condominio voy a vivir y convivir con otras personas. Entonces la vida comunitaria es muy importante. Entonces cuando ustedes estén escogiendo la vivienda, tienen que preocuparse, porque normalmente no preguntamos eso. Siempre hay que preguntar oye, ¿cómo se hace? ¿Y cómo es que hacen ustedes? Hay iniciativas por parte, por ejemplo, del desarrollador para hablar sobre el tema de la vida comunitaria. ¿Hay acompañamiento? ¿No hay acompañamiento? Porque esto va en todos los niveles. Va desde el punto de vista de la administración del condominio,
¿correcto? La junta de propietarios, el tema de entretenimiento y el tema de educación, por ejemplo, con los niños. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de la vida comunitaria. Otro punto importante es que hoy día estamos viviendo el hecho de estar confinados en casa, ¿no? Entonces, nuestra vida va a cambiar, ha cambiado, vamos a tener un nuevo normal, y es importante también ver cuáles son los atributos que puede tener este condominio o que puede tener este desarrollo inmobiliario. Hay algunos que pueden tener piscina, otros que tienen áreas verdes, gimnasios, zonas para trabajo, coworking, como hoy día está de moda, ¿correcto? Pero siempre hay que pensar desde el punto de vista, no cuántos tiene, o mientras más tenga, mejor, porque eso va a impactar en el temas de mantenimiento de todas estas áreas. Entonces uno tiene que pensar y ver exactamente y decir, oye, a mí esto es lo que me va a cubrir mis necesidades, importante también, más aún todavía en estos tiempos donde uno tiene que ser muy, muy racional con los gastos, ¿no? Algo importantísimo es también tener el comercio, los centros de abasto cerca. Entonces, ¿de qué me sirve estar en un desarrollo inmobiliario donde yo para poder ir a un mercado tengo que tomar de pronto tengo que tomar una movilidad o tengo que tomar taxi, para que mis hijos los lleve al cine, de pronto tengo que tomar un vehículo? Entonces, también mirar este aspecto de qué cosa hay alrededor del desarrollo inmobiliario, qué facilidades a nivel de comercio, desde centros comerciales hasta los mercados de abasto. Algo importante también, otra característica, que sería la séptima característica y muy importante, es el tema de la conectividad. El día de hoy, por ejemplo, nosotros vemos con mucha satisfacción de que en muchas zonas de la ciudad se han empezado a hacer ciclovías. Entonces, una alternativa de transporte es el tema de la bicicleta. El tema de la conectividad, por ejemplo, a través del tren eléctrico, del metropolitano. Entonces, son elementos muy importantes. Yo recuerdo una vez que un cliente me decía, oye, señor, me decía, pero le digo, ¿por qué usted no se anima? Me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo veo la calle oscura y tengo mis hijas que estudian en la universidad y me da miedo que cuando regresen en la noche les pueda pasar algo. Entonces fue algo que tuvimos que pensar nosotros como inmobiliarios para poder solucionar ese tema. Entonces son cosas que son detalles porque uno va a vivir ahí, ¿no? Otro punto importante y vital también es el tema de las cercanías a los centros educativos, ¿no? Entonces a las universidades, a los colegios iniciales, a los colegios secundarios y primarios. De igual manera, el tema del acceso a la salud, tanto a entidades privadas como a entidades estatales. Entonces, una característica es importantísima también, cuán lejos o cómo está mi conectividad para poder tener estas facilidades en cuanto a la salud. Luego, finalmente, tenemos el tema del ahorro, que es importantísimo. Y yo aquí he querido colocar en la presentación el logo del nuevo crédito Mi Vivienda y del bono verde, porque al margen de que nosotros como desarrolladores puedas tener iniciativas ecológicas de preservación del medio ambiente o de la conservación de recursos, es importante también que viene conexo con eso, y eso obviamente van a entrar en detalle más nuestros invitados. Pero es importantísimo el hecho de que mi vivienda sea eficiente en términos de costos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de condominios sostenibles, estamos hablando de condominios que tienen luminarias LED, que tienen ahorradores de agua, que por ejemplo tienen conectividad o tienen conexiones para el gas natural, que es importantísimo, ¿no? Entonces, son elementos que uno tiene que ir considerando y es como que un check que va haciendo para poder elegir bien. Más aún todavía con esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa hay por parte de los desarrolladores? ¿Qué cosa tenemos que hacer los desarrolladores el día de hoy para ser más atractivos? Primero, consideramos nosotros que hay que cumplir con las características que les hemos mencionado. Pero también hay que hacer un esfuerzo para poder tratar de ayudar y aliviar a las familias. Entonces, hablábamos hace un momento del tema de promociones, equipamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de tener equipamiento más un descuento adicional, que lo que finalmente hace es impactar en la cuota. Por ejemplo, en un proyecto que nosotros tenemos, que es Magnolias, por ejemplo, podríamos pasar de 1.258 soles a 1.216 soles en términos de la cuota hipotecaria. Es cierto, 58 menos 16 de pronto no es mucho, pero de pronto sirve para pagar el agua. Si nosotros ese monto lo multiplicamos por la cantidad de años y meses que vamos a pagar el crédito hipotecario, obviamente se hace una cifra muy importante. Entonces, y luego, ¿cómo es que finalmente, y qué es lo que hacemos, este círculo virtuoso que hablábamos hace un momento?
pues lo único que tenemos que hacer y que lo que consideramos nosotros es, además nos debemos hacer es el hecho de sumar esfuerzos. Entonces aquí es como que tenemos una ecuación entre las tres entidades que es, ¿no?, el Viva, el desarrollador, el fondo y el banco, más las facilidades que podemos dar nosotros como promotores para que finalmente podamos tener beneficios y hacer que la vivienda esté más al alcance de nuestros clientes. Entonces es un poco la creatividad, un poco la innovación que se tiene que tener para poder hablar. Entonces, si acá nosotros, esta es como una cuenta donde tenemos el precio del departamento, acá hay un descuento que viene por parte del promotor, ¿no? Hay un nuevo precio de venta con un descuento, hay una facilidad porque de pronto ya no es el 10%, sino el 7.5%, que yo no voy a entrar a ese detalle, ¿ok? Vienen los bonos por parte del Fondo Mi Vivienda, que finalmente van reduciendo porque se van complementando a la cuota inicial y entonces el saldo de financiamiento es menor y por tanto eso impacta en la cuota. Entonces, hoy por hoy, ¿es posible adquirir una vivienda en tiempos de COVID? Consideramos que sí. Consideramos que sí porque ahí hay un elemento importante también, es el tema del stock. El día de hoy, de pronto, yo no necesito para entrega inmediata y pues entonces me voy para una torre futura, a un mediano plazo. Pero de pronto no quiero a mediano plazo porque tengo cierta incertidumbre, entonces me voy a un largo plazo y de repente no estoy escogiendo una torre para el 2020, sino para el 2021 o el 2022. Entonces, es importante tener en cuenta que hoy día todos nos tenemos que poner creativos, todos tenemos que ser innovadores para que podamos lograr este sueño de la casa propia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inmobiliario, resumiendo, tenemos que hacer los esfuerzos como promotores, los estamos haciendo para poder seguir impulsando la categoría y seguir impulsando la economía que genera la industria, pero sobre todo el hecho de ser asequible la vivienda hacia las familias de los peruanos, ¿no? Ahí tenemos nuestros teléfonos a nivel de WhatsApp y a nivel de mail, donde si ustedes desean hacernos consultas respecto a esta presentación o información, ahí lo tienen en pantalla y nada, le doy el paso a Denise para que podamos continuar con la exposición de nuestros invitados. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu presentación. Bueno, ahí tienen los contactos por si quieren realizar alguna pregunta adicional. Ahora le vamos a dar la bienvenida a José Carlos Forero. Él es gerente comercial del Fondo Mi Vivienda. Es administrador de empresas con más de 8 años de experiencia en el sector inmobiliario y 10 años en gestión empresarial de empresas de sistemas financieras y servicios. Buenas tardes, José Carlos. Hola, Denis, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar acá y por supuesto para poder ayudarlos en lo que necesiten. Ahora vamos a mostrar un poco lo que es el producto, nuestro producto que es el nuevo crédito Mi Vivienda. Y bueno, a ver, voy a compartir la presentación. Un momento, si me permiten. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, bien. Se ve bien. Perfecto, bien. Bueno, arrancamos. Yo quería primero traer un poco el último comentario que Luis Alberto estaba haciendo, y es que si era un buen momento para adquirir una vivienda. Yo creo que siempre, cuando una persona está pensando en hacer la compra de una vivienda, la respuesta tendría que ser sí. Hay que buscar los medios para tener una vivienda, es uno de los objetivos como seres humanos que tenemos, y a raíz de todo este problema o coyuntura que tenemos todos los peruanos ahora, y en realidad el mundo, debería ser un impulso para tomar decisiones que de repente en algún momento dejamos pasar. Entonces, si nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuándo es el momento adecuado para comprar una vivienda? Es ahora. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar un poco con lo que es toda la presentación institucional de lo que es el nuevo crédito Mi Vivienda. Un poco la agenda que tenemos acá. Vamos a hacer un poco, primero conociendo lo que es el Fondo Mi Vivienda,
¿Por qué debemos acceder a este beneficio que es nuestro producto? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el producto en sí? El detalle de lo que es el nuevo crédito Mi Vivienda. ¿Cuál es el principal atributo que tiene, que es el bono del buen pagador? Y finalmente haremos un comentario de lo que es el bono del buen pagador sostenible, ¿sí? A ver, ¿qué cosa es el Fondo Mi Vivienda? El Fondo Mi Vivienda es un banco de segundo piso que lo que hace es ser el principal articulador de lo que significa el desarrollo inmobiliario en el país. Nosotros tenemos que tener una relación muy buena con todos los grupos de interés que de alguna manera mueven el sector, promotores inmobiliarios, las instituciones financieras, que son los canales por los cuales nosotros llegamos a las familias, las empresas prestadoras de servicios, los gobiernos regionales, locales, todo este grupo de grupos de interés hacen que nosotros finalmente nos enfoquemos en dar un beneficio a las familias, ¿sí? Para que tengan su vivienda. Un poco donde nos encontramos nosotros como Fondo Mi Vivienda. Nosotros pertenecemos a la corporación FONAFE, y como cualquier otra entidad financiera, nosotros somos un banco de segundo piso, como cualquier otra entidad financiera tenemos que tener captación de recursos. Estos recursos vienen de, bueno, algunas entidades multilaterales, al mercado de capitales nacional o internacional, y esa captación de fondos la transferimos a las instituciones financieras a través de un fiduciario, que en este caso es COFIDE, que es el Banco de Desarrollo del Perú, y finalmente para que nuestro fondeo a las instituciones financieras llegue al cliente final a través de los créditos hipotecarios con nuestro producto en Mi Vivienda. Datos importantes que resaltar es que nosotros tenemos reguladores como la Superintendencia de Banca y Seguros, al ser una entidad financiera, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Contraloría de la República nos hace nuestra revisión siempre de los procesos internos, y por supuesto nosotros somos una empresa adscrita a lo que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A ver, ¿cuáles son los beneficios del crédito Mi Vivienda? El principal atributo que tiene el producto Mi Vivienda es, evidentemente, el subsidio que trae consigo, que es el bono del buen pagador, el premio al buen pagador, que es otro subsidio, y el bono del buen pagador sostenible, que es el que de alguna manera tienen las empresas que se han certificado como proyectos llamados verdes, ¿sí? Que son ecoamigables, son adaptados a lo que es una mejora en el ecosistema, una mejora en lo que es el ahorro de energía, ¿sí? Entonces, esos proyectos tienen un beneficio adicional, que es el bono del buen pagador sostenible. Además, nuestra tasa es competitiva, es una tasa que nosotros nosotros le damos a las instituciones financieras, y estas las trasladan a los grupos familiares, y va en promedio en 7.92 hasta, bueno, 9.1, 9.2, que puede estar el promedio de la tasa efectiva anual que tienen las familias al momento de obtener el crédito. Otro tema como beneficio que tiene el producto es que incluyen también los gastos notariales, los estudios de títulos, y por supuesto el producto también está, al ser una vivienda de interés social, ¿sí? Tiene el 50% de los derechos registrales al momento de hacer el pago en notarías, ¿sí? Bueno, ahora vamos un poco más a detalle de lo que es el nuevo crédito Mi Vivienda, ya puntualmente de lo que es el producto en sí. ¿Cuáles son los requisitos para poder tener este nuevo crédito Mi Vivienda? Bueno, ser mayor de edad, ¿sí? Independientemente del estado civil que tengan, no tener como propiedad ninguna vivienda. Esto aplica evidentemente al cónyuge, conviviente, los hijos menores que tengan para el momento de sacar el crédito. Tiene que ser calificado por una entidad financiera. Esto es un tema importante porque seguramente van a surgir algunas preguntas en función a los atributos que tiene el producto, pero siempre hay que tomar en consideración que nosotros le damos el fondeo a las instituciones financieras, pero ellos son finalmente los que evalúan el perfil de riesgos del cliente, y ellos son los que definen las condiciones finales que va a tener la persona que va a adquirir este nuevo crédito Mi Vivienda. Y por supuesto no tener ningún pago pendiente con el Fondo Mi Vivienda.
Ahora, como estábamos viendo, ¿cuáles son algunas características principales del producto? Hace poco, a raíz de todo este tema de la pandemia, a raíz de que queríamos reactivar la economía como sector, se tomó la decisión de hacer algunos ajustes a lo que es el producto. Y el principal ajuste que tuvimos es el que sale acá como primer punto, que es, hemos reducido la cuota mínima exigida inicial de 10% a 7.5%. Es decir, ahora el producto en sí exige que como mínimo tenga 7.5 de valor de cuota inicial para las personas que vayan a comprar una vivienda. Este punto es importante aclarar también que si bien nosotros ponemos el marco de lo que significa el producto Nuevo Crédito Mi Vivienda, la entidad financiera es finalmente quien decide en función al perfil de riesgo del cliente, como les mencionaba. Además, bueno, el producto del Nuevo Crédito Mi Vivienda va entre los 60.000 soles y los 427.600. Los atributos, como les comentaba, el bono del buen pagador sostenible y el premio al buen pagador que va como complemento de la cuota inicial. El plazo de nuestro crédito es entre 5 y 20 años. La tasa, como les comentaba, es fija y en soles. Y además pueden tener el crédito hasta 2 veces. O sea, pueden tener las condiciones de lo que es el producto Mi Vivienda hasta en dos compras de vivienda. ¿Cuáles son las modalidades? Puedes utilizar el crédito Mi Vivienda para la compra de una vivienda nueva o usada, para construir en un terreno propio o para mejorar la vivienda que tienes. El principal atributo, el bono del buen pagador. Y nuevamente, a raíz de todo este tema, esta coyuntura que tenemos, el tema de la pandemia, los valores del bono han sufrido un aumento. Como sector se ha creído conveniente para impulsar nuevamente la compra de la vivienda, incrementar el valor del bono del buen pagador. Como ven en el cuadro, en cada rango de vivienda se tenía un valor de bono, y este se ha incrementado hasta 24.000 soles, que es el más alto para el valor de vivienda de hasta 85.700 soles. El último rango de la vivienda que nosotros manejamos como producto no cuenta con este subsidio. Ojo, es importante también aclarar que esta medida, este incremento del bono, solamente va a estar vigente hasta fin de año. Igual que el atributo, el reducir la cuota inicial mínima, solamente va a estar hasta el 31 de diciembre de este año. Por eso es que es importante tomar la decisión ahora. ¿Sí? Los requisitos se los vuelvo a mencionar: no haber recibido ningún apoyo habitacional del Estado, y esto incluye al cónyuge conviviente. El atributo del bono del buen pagador solamente está hasta el valor máximo de 316.800. Y bueno, el aporte mínimo, que es un tema que ha llamado mucho la atención últimamente, el aporte mínimo de cuota inicial es de 7.5% del valor de la vivienda. ¿Sí? Ahora, en el caso de lo que es el bono del buen pagador sostenible, este bono es un bono que se da adicionalmente al bono del buen pagador. Y este bono es un monto fijo de 5.000 soles, cualquiera sea el rango de vivienda en el cual ustedes estén comprando actualmente. Entonces, por ejemplo, voy a regresar un ratito. Si es que en el caso del mayor bono sea 24.000 soles lo que le corresponda, y la vivienda está certificada como proyecto verde, el bono total que obtendría esa persona que compra una vivienda sería de 29.000 soles. Entonces ya sobre un valor máximo, en este caso de 85.700 soles. Entonces, miren el beneficio que trae y todo lo que podríamos estar perdiendo si es que no tomamos la decisión, como les comentaba hoy, de comprar una vivienda. Así, ¿qué cosa te da el tema del producto verde? Bueno, como les comentaba, un ahorro de energía y agua, una reducción en lo que es el impacto ambiental. Vamos a tener la tranquilidad de que
que vamos a tener una ciudad cada vez más sana, ¿sí? Estos créditos verdes, llamados verdes, tienen un beneficio adicional, que es que cuentan con una tasa de fondeo nuestra mucho menor. Entonces, la tasa a la persona que compra la vivienda también va a ser mucho menor. Y eso hace que tenga un efecto en las cuotas. Si la tasa a la cual le otorgan el crédito es mucho menor, su cuota evidentemente va a reducirse. Bueno, acá un poco les muestro los grados que tenemos ahora de lo que significa qué tan, por llamarlo de alguna manera, qué tan verde es el proyecto al cual ustedes están comprando, ¿no? En el caso del mayor grado, que es el grado 3, el proyecto tiene que tener una planta de tratamiento de aguas residuales y, bueno, tiene que tener de alguna manera áreas comunes en el proyecto, ¿no? Entonces, la tasa que nosotros le damos a las instituciones financieras es entre 5, 6 y 7.1, dependiendo, como les digo, del grado de sostenibilidad. Y cada grado de sostenibilidad se evalúa para ver, en función a los criterios que le han puesto al proyecto, si es que se le da uno u otro grado, ¿no? A la fecha de hoy, tenemos ya 311 proyectos certificados como verdes, más de 59.000 viviendas ya certificadas. Y acá tenemos un poco de resumen, son 78 proyectos ya los que están certificados en el grado 3, que tienen los mayores beneficios, ya sea por ahorro de energía y ya sea porque tienen una tasa de fondeo mucho menor. Bien, finalmente les quiero volver a agradecer por la invitación y bueno, estaré atento para las consultas que se generen al final de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu participación, por tu presentación. Por último, le vamos a dar la bienvenida a Fernando, gerente de Producto y Promoción en Inmobiliaria en el BBVA. Él es licenciado de Administración, es responsable del diseño, desarrollo y promoción de productos hipotecarios en el BBVA Perú. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, José Carlos, Denise. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder comentarles un poco qué es lo que les voy a mostrar. Sí, rapidísimo. Listo. Bueno, antes que nada, lo que había mencionado, ¿no? En su momento, Luis y José Carlos, nosotros como banco formamos parte de este círculo virtuoso, ¿no? Entre el promotor, el que genera el inmueble a vender, tenemos a la parte que nos da el fondo Mi Vivienda, que tiene el producto y los medios para poder canalizarlos a través de nosotros, que somos los bancos, ¿no? Quería empezar un poco comentándoles qué es un préstamo hipotecario. Muchos tienen cierta confusión al respecto, pero un préstamo hipotecario es un préstamo en dinero, ¿no? Cuyo objetivo es la compra, remodelación o construcción de una vivienda. Eso es un crédito hipotecario. Más nada, no hay otra cosa ahí. Entonces, debido a que el préstamo pues, es un monto considerable, es una compra importante dentro de nuestra vida, es un compromiso que yo asumo a lo largo de un plazo considerable, podríamos ir hasta 20 o 25 años, ¿no? Y por la importancia, como les menciono, de la compra de una vivienda, de realizar, ¿no?, el sueño propio, pues hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Y eso es un poco lo que les quiero mostrar. O sea, ¿qué debes tener en cuenta antes de solicitar un préstamo hipotecario? Yo he enumerado aquí 4 puntos que quisiera comentarles y poder desarrollarlo. El primer punto, o sea, lo primero que tienes que hacer es revisar hasta cuánto puedes endeudarte. O sea, lo que hacemos aquí en el banco, o sea, antes de solicitar un préstamo hipotecario, o sea, se debe tomar en cuenta que por el mismo hecho de ser el crédito, de ser un crédito, bueno, los bancos, las entidades financieras van a revisar el historial crediticio del cliente. Es decir, vamos a revisar su historial en central de riesgos, ¿no? O sea, y lo ideal
aquí es pues no tener ninguna tacha, ni ninguna deuda reportada como no pagada, ¿ok? Porque, o sea, por otro lado, el asumir una deuda a largo plazo es importante que se pueda reducir, o sea, para asumir esta deuda a largo plazo es importante que yo pueda reducir en lo que más pueda las deudas que tengo en la actualidad para asumir este nuevo compromiso, ¿no? Tomando en cuenta ello, es muy importante tener definido el monto máximo que yo puedo asumir como cuota, ¿no? Así como el plazo por el cual yo voy a pagar esta cuota eh, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuánto dinero mensual se puede destinar más o menos para el pago de un crédito hipotecario? Lo ideal sería hasta el 30% de mis ingresos, ¿no? Hasta el 30% de lo que yo percibo mensualmente es lo ideal por el cual yo podría asumir el pago de una deuda hipotecaria. Es decir, si yo tengo ingresos de 1.000 soles, pues lo ideal sería que la cuota de mi préstamo hipotecario sea de 300 soles, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Okay? Por lo cual, entonces, yo debo tener en cuenta cuánto es lo que voy a poner de inicial, ¿no? O sea, lo mínimo en la mayoría de bancos, pero vamos luego a entrar un poco más a detalle sobre lo comentado por José Carlos. Lo mínimo, lo que siempre piden en la mayoría de bancos es un 10%, ¿no? De valor de inmueble, eh, pero obviamente ayudaría más a que se dé más inicial, más del 10%, 10 o un 15 o un 20% de cuota inicial. En este punto, o sea, toma mucha relevancia el uso de hasta el 25% de fondos de FP, ¿no? O sea, yo puedo utilizar mis fondos de FP para cubrir la totalidad de mi cuota inicial o parte de la cuota inicial. ¿Qué otro punto puedo considerar aquí? El ahorro vivienda, ¿no? Por ejemplo, nosotros como banco tenemos una modalidad para que accedan a un crédito hipotecario mediante un ahorro programado, ¿no? Este ahorro programado por determinados meses va a sumar o va a formar o va a ser o va a completar la cuota inicial que yo necesito para adquirir el inmueble. Entonces, además de lo ya mencionado por José Carlos, ¿no? Las facilidades que ofrece el Fondo Mi Vivienda con los bonos al buen pagador y bono verde, que pueden ir de 15.000 hasta 29.000 soles, ¿no? Que suman a la cuota inicial que se aporta con recursos propios, ¿no? Y hacen que el monto del préstamo solicitado sea menor y por ende la cuota a pagar mensualmente. El otro punto que quiero tocar con ustedes es encuentra la vivienda que más adapta a tus necesidades. Y ya lo había mencionado Luis Alberto, ¿no? Hay que considerar qué es lo que voy a comprar, dónde lo voy a comprar, la ubicación. O sea, tiene avenidas grandes o servicios de transporte público cerca, la zona tiene servicios públicos, agua, luz, gas, ¿no? ¿Qué otro tipo de propiedades hay cerca? Pues existen centros comerciales, bancos, parques, colegios, no sé. La zona es nueva, es una zona estratégica dentro de la ciudad, o cuánto voy a pagar de mantenimiento, eso es un tema muy importante también. El proyecto donde voy a comprar, ¿es un proyecto verde o no es un proyecto verde? Porque eso también me va a representar ahorro en un futuro, y eso es muy importante. Entonces, todos estos factores son importantes porque son lo que le puede dar plusvalía a tu propiedad. Es decir, todos estos atributos pueden hacer que tu propiedad en el tiempo gane valor, ¿no? En el punto número 3, dice, prepara la documentación necesaria. Esto es importante, o sea, porque si vas a financiarte mediante un crédito hipotecario la compra de tu vivienda, es importante que, de acuerdo a tu fuente de ingresos, la documentación que tengas, la tengas a la mano, ¿no? Para presentar al banco. O sea, si es una persona que tiene ingresos por boletas de pago, por recibo por honorarios, o emites PDTs, ¿no? O tienes RUC, ¿no? Siempre es importante tener a la mano la documentación necesaria para presentarla al banco. Así como cualquier otro documento que en caso fuere indique que ya no tienes deuda en alguna entidad, ¿no? A veces podemos estar con algún castigo en alguna entidad financiera, pero ya la cancelamos. Entonces el documento que indique que ya no tenemos deuda con esa entidad es muy importante también de presentarlo. O sea, porque aquí lo que hay que recordar es que nosotros como banco, pues revisamos la situación financiera. Y es muy importante en este punto ser transparente y preciso con los datos que se proporcionan. Luego,
En el punto número 4, y no menos importante, es considerar los gastos asociados a la compra de la vivienda, ¿no? Generalmente se piensa que luego pues, de asumir un préstamo hipotecario, ya se cumplió el sueño de la casa propia y ahí acabó. No, o sea, no es así. O sea, asumir la compra de una vivienda es solo, digamos, el primer paso. Luego está pues el tema de amoblar el inmueble conforme a lo que siempre se quiso, o sea, eso también trae gastos, ¿no? En ese sentido, lo importante aquí es armar con antelación un presupuesto y ahorrar dinero para esas inversiones futuras, ¿no? Esa decisión más efectiva, o sea, es lo que mejor podemos hacer para no desbalancearnos, digamos, en nuestras finanzas. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el proceso digamos, de adquirir una vivienda mediante un préstamo hipotecario, o sea, conlleva gastos, ¿no? ¿Y qué tipo de gastos conlleva? Pues a gastos de tasación, porque yo tengo que hacer una tasación del inmueble que voy a comprar, gastos notariales, porque eso tiene que ser validado por un notario público y eso representa también un gasto, y tengo que inscribirle también la propiedad en registros públicos, que también conlleva a un gasto, ¿no? Estos gastos se cobran antes de producirse el desembolso del crédito hipotecario y podrían oscilar teniendo los valores del mercado de mi vivienda entre 1.500 y 2.500 soles, ¿no? Va a depender mucho del valor de la vivienda. En el caso de BBVA, por ejemplo, estos gastos podemos sumarlos al financiamiento. Es decir, no necesita tenerlos en efectivo, los sumamos al financiamiento y se lo cobramos a lo largo del crédito, ¿no? Otro punto importante que hay que tomar aquí en cuenta es el seguro hipotecario que se activa a la entrega del inmueble. Es un seguro que yo tengo que tener activo. No bien me entregan mi inmueble y es un gasto que también tengo que incurrir mes a mes. El impuesto predial que se tiene que pagar luego, ¿no? Y los arbitrios que se deben pagar posterior a la compra del inmueble. Un punto muy importante que les había mencionado hace un momento es el tema del mantenimiento, ¿no? Que por lo general, pues, incluyen, pues, los gastos de agua, los gastos comunes de electricidad, los gastos de ascensor, los gastos de servicio de limpieza y seguridad, ¿no? Normalmente todo eso conlleva un gasto de mantenimiento cuando compra un departamento, ¿no? Y aquí, en este punto, el promotor inmobiliario podría brindar esta información también para que ustedes lo tomen en cuenta dentro de su presupuesto mensual, ¿no? Y sobre este punto, es importante precisar nuevamente la relevancia de comprar en proyectos verdes, ¿no? Por lo mismo que ha mencionado José Carlos, o sea, los atributos que tiene comprar en un proyecto verde, en un proyecto sostenible, hacen que yo tenga una reducción en el pago del mantenimiento mensual. ¿Por qué? Porque voy a tener ahorro de agua y voy a tener ahorro de luz. Y en el mejor de los casos, esto podría representar un 30% de ahorro en el pago del mantenimiento mensual, ¿no? Por eso es súper importante que nos fijemos también en eso ahora. En la siguiente lámina, les quiero comentar un poco algunos mitos que hay alrededor de la compra de una vivienda, ¿no? El primero es comprar una vivienda en construcción. ¿Es más económico? Pues sí, este mito es verdadero. El promedio que tenemos en Lima es que si uno compra una vivienda en planos, es decir, todavía no hay un ladrillo puesto en la obra, el precio podría reducirse hasta en un 10%, ¿no? Mientras que si compro una vivienda que está en plena construcción, el precio podría reducirse más o menos en un 5%. ¿Okay? Por lo cual, podría mencionar, digamos, 4 razones por las cuales es conveniente, ¿no? La primera es por lo ya mencionado, que podría representar una reducción en el costo de la vivienda de hasta el 10%. La segunda, porque se puede escoger la vivienda que le gusta a uno, ¿no? O sea, si yo llego, puedo escoger el piso, cuántos cuartos quiero, ¿no? O sea, tengo esa ventaja, digamos, en ese punto de la obra. Tercero, puedo escoger el modelo y número de habitaciones, ¿no? O sea, cuál es la que más me gusta, que quiero vista interior, vista exterior, ¿no? Y cuarto, pueden elegir, inclusive algunos promotores, conversando
con ellos, podrían elegir el acabado, ¿no? Y personalizar, o sea, como a uno le gusta, ¿no? De repente los pisos, quieren ustedes cambiar los pisos o quieren ponerlo de otra manera, las paredes, pintarlos de cierta manera, o sea, se puede llegar a ese punto, ¿no? En el momento que está adquiriendo el inmueble. Entonces, el mito número 1 es verdadero. El mito número 2, las instituciones financieras prestan dinero para cubrir la totalidad de la vivienda. Este mito es falso, ¿ok? Esto no es así, o sea, ningún banco en el Perú, al menos, te financia el 100% del valor de la vivienda. O sea, siempre se va a solicitar un aporte mínimo, ¿no? Lo normal, como ya lo había mencionado anteriormente, es el 10% del valor de la vivienda. Eso es lo normal, ¿no? Y las entidades financieras, primero realizando una evaluación, pues, de los ingresos, la edad, años de antigüedad en el trabajo, el valor del departamento. También se considera si se trata de una vivienda nueva, usada, o sea, para poder determinar cuánto es lo que se va a prestar, ¿no? En BVA nos hemos alineado con lo que ya había mencionado José Carlos hace un momento, nos hemos alineado a lo dispuesto por el Fondo Mi Vivienda y solicitamos 7.5% de cuota inicial en los 3 primeros rangos, ¿no? Y aquí voy a pasar rapidito para mostrarles en cuáles son los rangos en donde estamos solicitando 7.5%. Como ven, aquí están, digamos, en resumido, el valor de la vivienda, un valor de la vivienda de un crédito, mi vivienda va de 60.000 a 227.600, ¿ok? Y estos son los rangos de valor del bono al buen pagador, que van de 10.000 a 24.000 soles. Pero, si este proyecto, además de estar en este rango de valor de vivienda, es un proyecto sostenible, pues se obtiene 5.000 soles de bono verde. Por lo cual, el bono total que yo tengo va de 15.000 a 29.000 soles. Entonces, nosotros como BVA, como les decía, nos hemos alineado a lo dispuesto por el Fondo Mi Vivienda y en los 3 primeros rangos, es decir, de 60.000 a 213.800 soles, si el valor de la vivienda se encuentra en ese rango, nosotros solicitamos una cuota inicial del 7.5%. ¿Ok? Y en los otros 2 rangos, ¿okay? Los últimos 2, seguimos solicitando una cuota inicial del 10%. Entonces, regresando aquí, ese mito sí es falso, o sea, no hay ninguna entidad que te financie el 100% del valor del inmueble. Aquí entra a tallar, así como les mencioné, nosotros estamos cobrando 7.5% en algunos rangos, en los 3 primeros rangos, también entra a tallar el 25% de AFP. O sea, si ese 7.5% o 10% de cuota inicial se cubre con la totalidad, el 25% de AFP, pues no hay ningún problema. A eso luego yo le sumo el bono al buen pagador y si fuera un proyecto sostenible le sumo el bono verde y el resultado es lo que finalmente el banco me va a financiar. ¿Okay? El mito número 3, un crédito hipotecario es un proyecto a largo plazo y no puede ser flexible. Por supuesto que sí, o sea, esto es un mito falso, o sea, yo mi crédito hipotecario, si quiero puedo hacer una amortización, es decir, pago o abono una cantidad de dinero a mi préstamo y solicito al banco que me reduzca el monto de la cuota a pagar de este momento en adelante o que me reduzca el plazo total en el cual yo termino de pagar mi crédito. Así como también yo puedo solicitar adelantar cuotas para dejar de pagar, ¿no? Entonces, sí es totalmente flexible los créditos hipotecarios actualmente. En mito número 4, en el caso de perder el empleo, también se pierde el inmueble. No siempre es de esta manera, no es del todo cierto este mito. Los créditos hipotecarios, al menos del BBVA, están acompañados del seguro de desempleo, que está incluido dentro del seguro de desgravamen, el cual, o sea, si se quedan sin empleo y tienen un crédito hipotecario con nosotros, tiene un seguro incluido dentro del seguro de desgravamen, un seguro de desempleo. Y este seguro de desempleo te cubre hasta 5 cuotas de 6.000 soles cada uno, ¿no?
Entonces, esto te dará tiempo, digamos, a recolocarte laboralmente y seguir cumpliendo con las cuotas de crédito en adelante. El mito número 5, los créditos hipotecarios son para personas con empleos formales. No es de todo así, los bancos ahora tenemos muchas modalidades para calificar a las personas que no pueden sustentar el 100% de sus ingresos, es decir, por ejemplo, tienen ingresos mixtos, es decir, quizás, por ejemplo, un profesor que tiene ingresos por boletas de pago, pero aparte brinda clases, pero brindando esas clases no tiene un sustento, o sea, tenemos un mecanismo para poder evaluar estos clientes, por ejemplo, que es el ahorro vivienda. ¿Okay? Contamos con todo un sistema de calificación, ¿no? Que permite, pues, para la redundancia, calificar mediante un ahorro entre 4 y 9 meses, ¿no? De un monto fijo. El cual, o sea, ¿y qué es lo que queremos lograr con este ahorro mensual? Que nos demuestre, pues, que se puede pagar la cuota, que tiene capacidad de pago y que es puntual en las cuotas. Entonces, cumpliendo este periodo de ahorro que se le solicita, ya se podría dar por aprobado el crédito hipotecario. Por lo cual, el mito número 5 no es verdadero, ¿no? El mito número 6, ¿es más económico comprar una vivienda usada? Esta afirmación en realidad es falsa, ¿no? Comprar una vivienda usada en un principio podría ser mucho más económico, ¿no? Pero si consideramos las reparaciones o cambios que tengamos que hacer a la vivienda con más de 10, 15 o 20 años de antigüedad, pues el precio inicial se incrementará, ¿no? Porque debido justamente a la antigüedad yo tendría que cambiar quizás todo el sistema de tuberías o todo el sistema eléctrico, pues y eso va a representarme, al final me va a representar un costo más alto, ¿no? Más es lo que voy a tener dolores de cabeza por haber comprado una vivienda más antigua, por ahorrarme al principio un monto de dinero, ¿no? Luego, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Es posible comprar una vivienda en tiempos de COVID? Es totalmente posible. Yo diría que es el mejor tiempo para comprarse una vivienda. ¿Y por qué? Ahí he enumerado 5 puntos. Uno, los precios se han visto reducidos. O sea, los promotores inmobiliarios han reducido sus precios para la compra de la vivienda. El Fondo de Mi Vivienda, o el Estado, a través del Fondo de Mi Vivienda, ha incrementado los bonos al buen pagador, por lo cual podrían ir de 15.000 a 29.000 soles. Y lo han incrementado por esta coyuntura, ¿no? Entonces, punto número 2, a favor de que este es un buen momento. Puedo usar hasta el 25% de los fondos del FP. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque hace unas semanas pues, se dio un decreto supremo donde puedo sacar hasta 12.900 soles de mis fondos de FP, y eso es muy aparte de lo que yo podría sacar para la compra de mi primer inmueble. Entonces, no son excluyentes uno de otro. Si yo ya saqué los 12.900, puedo sacar también el 25% de mi AFP para comprar mi primera vivienda. ¿Okay? La cuota inicial, el punto número 4, la cuota inicial se ha reducido a 7.5, por lo cual, y esto es por la coyuntura actual, hace nuevamente posible o dar una respuesta positiva a la pregunta, ¿no? Y por último, las promociones y campañas que están teniendo los promotores inmobiliarios, ¿no? Los descuentos, el plus que te da por comprar una vivienda, y los bancos, nosotros, por ejemplo, en BBVA, en todo lo que va de junio y pensamos mantenerlo en julio también, asumimos el costo, el gasto notarial y el gasto de tasación. Es decir, no lo pagan, ¿no? Si desembolsan su crédito hipotecario en junio y si desembolsan su crédito hipotecario en julio, no van a pagar los gastos notariales y tampoco van a pagar los gastos de tasación. ¿Ok? Y nuevamente, ¿es posible comprar una vivienda en tiempos de COVID? Yo creo que es el mejor tiempo para comprar una vivienda. Denise. Gracias, Fernando. Gracias por tu participación, por tu exposición. Ahora vamos a pasar por una rueda de preguntas con los 3 ponentes. Vamos a comenzar a leer las preguntas que ustedes nos han escrito en el box para que puedan resolver todas sus dudas. Un segundo.
A ver, tenemos acá la primera pregunta, que es para Fernando. Nos dicen, ¿es necesario realizar el pago de una inicial? ¿Cuáles son las posibilidades de adquirir un departamento si no llego a cubrir la cuota inicial? Gracias por la pregunta. Justamente lo que mencionaba, ¿no? No es posible o no existe una entidad financiera actualmente en el Perú que te financie el 100% del valor de la vivienda. Siempre tiene que haber un aporte de cuota inicial. En este caso, lo que hemos mostrado, en los 3 primeros rangos de valor de vivienda, nosotros estamos solicitando el 7.5% de cuota inicial. ¿Cómo yo puedo cubrir ese 7.5%? Puede ser con el fondo de la AFP, por ejemplo. O puede ser mediante un ahorro programado, un ahorro vivienda, que es una modalidad que nosotros tenemos, ¿no? Es un ahorro mensual por determinados meses, que van de 4 a 9 meses. Ese monto que yo ahorro me va a ayudar a ¿qué? A calificar a mi crédito hipotecario y además juntar para mi cuota inicial. Gracias, Fernando. Luego tenemos otra pregunta para Luis Alberto. ¿Ustedes tienen departamento de 3 habitaciones? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Hay algún proyecto con entrega inmediata en el distrito de Comas? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, sí, los departamentos se desarrollan en función al segmento y sobre todo a las necesidades de los clientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una zona como Comas, donde tenemos el proyecto, los parques de Comas, tenemos 3 tipos de proyectos y tenemos departamentos de 3 dormitorios con 2 baños, hay de 3 dormitorios con 1 baño, con la posibilidad de hacer un segundo baño. Tenemos departamentos de 2 dormitorios que pueden convertirse en 3 dormitorios, ¿no? Que es, por ejemplo, en el proyecto de Laureles. Entonces, y los metrajes, como yo les digo, cuando tengo la oportunidad de estar con los clientes en sala de ventas, les digo, yo siempre les hago una apuesta y les digo, mira, vemos el departamento y yo después les pregunto, le digo, ¿cuántos metros cuadrados crees que tiene este departamento? Y es increíble las respuestas de los clientes, porque un departamento que tiene 50 metros cuadrados, de pronto nos dicen, oye, no, yo pienso que tiene 70 metros cuadrados. Y ese es por el tema de la eficiencia al momento del diseño. Entonces, es importante tener en cuenta más que el metraje, porque puedes tener un departamento de 120 metros cuadrados totalmente no funcional versus un departamento de 90 o de 80 metros cuadrados súper funcional, y con ambientes que te permitan cubrir tus necesidades. Pero sí tenemos departamentos en Comas, tenemos para entrega inmediata, tenemos para entrega futura, que en este caso es en el transcurso del 2020, y tenemos también torres para el 2021. Gracias, Luis Alberto. Luego tenemos otra pregunta para José Carlos. ¿El bono del buen pagador y el premio del buen pagador van juntos en la minuta? ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencian? A ver, el bono del buen pagador es un subsidio que otorga el Estado, que viene como complemento, o sea, que viene a través del nuevo crédito Mi Vivienda. El premio al buen pagador es un bono adicional, pero este bono viene del Fondo Mi Vivienda y solamente viene para el rango de vivienda, el tercer rango de vivienda. El rango de vivienda que está desde los 200.000 hasta los 316.000 soles. Solamente ese rango de vivienda tiene ese bono adicional que lo otorga el fondo, que es de 3.200 soles. Ese es el premio al buen pagador. No es que sean diferentes, sino se suman para ese valor de vivienda. Gracias, José Carlos. Luego tenemos otra pregunta para Fernando. ¿Cuánto es lo que tendría que ganar en sueldo para poder tomar la decisión de adquirir un departamento? Gracias. Bueno, va a depender mucho del monto del préstamo que yo solicite, ¿no? Digamos que para un promedio del préstamo, no de valor de la vivienda, si yo solicito un préstamo más o menos de 200.000 soles, yo tendría que ganar algo de 3.000 o 3.500 soles para poder afrontar la deuda.
Eso, perdón, discúlpame, Denise, eso ustedes lo pueden corroborar también ingresando a la página del BBVA. Existe una calculadora hipotecaria, el cual les puede permitir a ustedes visualizar, en base al monto que quieren financiar, cuánto es la cuota que pagaría mensualmente, y sobre eso, como les había mencionado, lo ideal sería que ese monto de la cuota represente un 30% o máximo un 40% de los ingresos que tienen mensualmente. Ok, perfecto. Gracias, Fernando. Tengo otra pregunta para Luis Alberto. Nos preguntan, ¿solo el Banco Continental financia los departamentos? A ver, un socio importante nuestro y que nos acompaña en los proyectos es el BBVA, pero de igual manera nosotros tenemos otros proyectos donde como banco sponsor nos acompañan otros bancos como el BCP. Pero la ventaja que nosotros tenemos en Viva es que nuestros proyectos están en un fideicomiso. Entonces, las instituciones financieras hoy por hoy aceptan el certificado de participación, que es una garantía que reemplaza la carta fianza. Y si pues el banco promotor, vamos a decir en este caso el BBVA, por alguna razón no calificaría a un cliente, el cliente tiene la opción de poder ver otras opciones, ¿no? Entonces, sí se trabaja con otras instituciones, pero el banco promotor tiene unas condiciones muy atractivas cuando está en un proyecto, ¿no? Entonces, siempre, y por estadística, la gran mayoría, cuando compra un departamento en un condominio, suele ir por el banco promotor, o en ese caso el banco oficial, ¿no? Gracias, Luis Alberto. Tenemos otra pregunta para José Carlos. Para ser beneficiario del crédito Mi Vivienda, no debo ser propietario o copropietario de una vivienda. O sea, si tengo un terreno a mi nombre, ¿puedo ser beneficiario del crédito Mi Vivienda? A ver, sí, efectivamente. Dentro de los requisitos están no tener una vivienda, sea para la persona que adquiere el préstamo o para el cónyuge o hijos menores. El caso de terreno, si es que lo tuviera, esto no impide que pueda acceder al nuevo crédito Mi Vivienda con los beneficios que este tiene, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Otra pregunta para Fernando. Tengo 8% de inicial y queremos sacarlo mediante el crédito Mi Vivienda, ya que si calificamos y nos comunicamos con el BBVA y nos dijeron que la inicial era sí o sí 10% debido a políticas de la empresa. Pero el gobierno sacó el 7.5 inicial. ¿Esto todavía no aplica? Sí, gracias por la pregunta. Si bien es cierto, el Fondo Mi Vivienda ya había comunicado la reducción a 7.5% en la cuota inicial, pues cada banco es independiente, y eso es importante saberlo. Cada banco determina si se adhiere a esos cambios o no. Nosotros hemos visto bien hacerlo, no ha sido de forma inmediata, porque hay que trabajar temas internos también antes de salir con ello, por lo cual quizás en esa transición en la que salió el comunicado del Fondo Mi Vivienda y nosotros internamente estábamos adecuando nuestros aplicativos, quizás en ese momento fue la comunicación, pero actualmente sí puede solicitarlo con una tasa del con una cuota inicial del 7.5% en los 3 primeros rangos de valor de vivienda, como les había indicado, ¿no? Ok, Fernando, gracias. Tenemos otra pregunta para José Carlos. ¿Cómo puedo acceder al programa Techo Propio? A ver, el programa Techo Propio es un programa del Estado que viene para ayudar a la familia a tener una vivienda digna, y el principal atributo es el bono familiar habitacional. Para poder acceder a este programa, bueno, tiene que primero escoger un proyecto que se haya certificado como dentro del programa Techo Propio, y tenga el código de techo propio. Con esa identificación del proyecto, pueden inscribirse en los centros autorizados que tenemos nosotros como Fondo Mi Vivienda, que están en vitrina inmobiliaria y en cualquier municipalidad o gobierno regional en todo el país. Una vez que se inscriban, nosotros como Fondo Mi Vivienda evaluamos los requisitos si es que cumplen,
como grupo familiar, y una vez que nosotros validemos que estos requisitos han sido cumplidos, pues ya pueden continuar con la compra de esta vivienda con el atributo del bono familiar habitacional. Para darte rápidamente, los requisitos son, bueno, conformación del grupo familiar, no haber recibido apoyo del Estado en temas de vivienda, el ingreso máximo de la familia debería ser 3.765 soles, y no tiene que tener vivienda, ahí sí no tiene que tener ni terreno ni aires independizados. Esos son los requisitos para poder acceder a lo que es el beneficio del bono familiar habitacional del programa Techo Propio. Gracias, José Carlos. Luego tenemos otra pregunta para Luis Alberto. ¿Tienen proyectos para acceder a techo propio? Ok. Sí, nosotros tenemos dentro del proyecto de Comas, tenemos el proyecto que es Conjuntos Laureles. En este caso hemos tenido Girasoles, que fue, vamos a decir así, una primera gran etapa. Y ahora tenemos Laureles. Entonces, en Girasoles hemos tenido nosotros torres con el código de techo propio. Hoy por hoy, por el momento, no estamos contando con torres con el código, pero a un futuro podría ser que sí tengamos de ese tipo de productos. Ahora, sí aquí, si me permiten, es importante tener en cuenta una cosa y hacer el comparativo de las cuotas. Entonces, si ustedes nos contactan o nosotros tenemos alguna forma de contactarlos, ahí junto con el BBVA les podemos hacer una corrida con techo propio y con el nuevo crédito Mi Vivienda, y a pesar que los valores de los bonos son diferentes, las cuotas son bastante similares. Hay casos hasta que el nuevo crédito Mi Vivienda puede ser unos soles menos en cuota que el techo propio. Y por otro lado también es que en el caso de techo propio, como se ha mencionado, como mencionó José Carlos, tenemos ahí un tope de ingresos familiares que debe haber, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto cuál es la tendencia, y por ejemplo en nuestro proyecto de los Laureles, el 90% prefería irse por un nuevo crédito Mi Vivienda, que ir por un techo propio. Pero en todo caso, no cerramos la posibilidad de tener este tipo de producto y de forma de compra. El producto viene a ser exactamente el mismo, es el mismo departamento, es en la misma torre, es la forma como accedes al mismo. Gracias, Denise. Gracias, Luis Alberto. Luego tenemos otra pregunta para Fernando. Bueno, si alguien se encuentra en Infocorp por deudas minúsculas y tiene el 25% de la AFP para la cuota inicial, ¿podrían darle alguna facilidad para calificar? Sí, es correcto, es lo que les mencionaba en algunos de los puntos que se tienen que considerar. Nosotros como banco revisamos en central de riesgos toda la información, pero es importante que el cliente también se acerque con la documentación necesaria para demostrar justamente ello, ¿no? Que ha sido un monto no considerable o si así fuere, que ya ha sido cancelado, ¿no? Entonces eso lo tomamos en cuenta dentro de la evaluación. Y ahora, eso es independiente totalmente de que use o no use el 25% de su AFP. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta para José Carlos. Los nuevos bonos, escuché en un webinar que el crédito Mi Vivienda ya se había generalizado para todos los bancos. ¿Es así? ¿Cuáles son los bonos? Sí, efectivamente, los bonos los bonos se aplican a todas las entidades financieras que de alguna manera trabajan con nosotros. Como les comentaba, las entidades financieras son los que finalmente les aprueban los créditos a las personas que quieran adquirir alguna vivienda. Y entonces el bono va asociado al producto Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y los bonos van, efectivamente, si fuera el caso de que una vivienda esté certificada como verde, van desde los 15.000 hasta los 29.000 soles. Entonces, si es que fuera considerado como verde. Y en caso no sea considerado como verde,
van desde los 10.000 hasta los 24.000 soles, ¿no? Dependiendo del rango en el que se encuentre la vivienda que piensan adquirir. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Tenemos otra pregunta para Luis Alberto. ¿Ya están atendiendo en sus salas de ventas? ¿Tienen protocolos? Sí, a ver, qué buena pregunta, te agradezco y le agradezco la pregunta a la persona que lo ha hecho. A ver, nosotros estamos habilitados en la fase 1 que dictaminó las autoridades para poder reiniciar. Es más, nosotros ya hemos reiniciado obras en algunos proyectos, como es el caso de Magnolias, estamos a punto de reiniciar en Laureles. Justo el día de hoy se está terminando de implementar todos los elementos necesarios para generar un ambiente seguro, cómodo para nuestros clientes cuando visiten nuestras salas de venta. Tenemos todo un protocolo implementado que está, se ciñe de manera estricta al plan de vigilancia que se ha presentado a los diferentes ministerios y que ya han sido aprobados, y nosotros nos vamos a comunicar inmediatamente, nosotros podamos ya aperturar la sala de ventas, que será en breves días, en función también a lo que dictaminen las autoridades en cuanto a la cuarentena. Sin embargo, tenemos el canal online con la cual estamos atendiendo desde el primer día que se declaró el estado de emergencia sanitaria hasta el día de hoy. Estamos atendiendo con regularidad los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, pero sí, que nuestros amigos, amigas, no se preocupen porque el protocolo de bioseguridad que vamos a seguir en nuestros centros de atención y venta son bastante estrictos, pero lo hacemos para cuidarlos a ellos, a nuestros clientes, y a su vez con eso nos cuidamos también nosotros. Gracias, Luis Alberto. Luego tenemos otra pregunta para Fernando. Las personas que han solicitado su retiro del 25% de la AFP, ¿pueden acceder a este aporte del 25% para su cuota inicial? Creo que iba por el otro lado, ¿no? Ahora hay bastante confusión con el 25% que se solicita con un tope máximo de 12.900 soles, ¿no? Que ese es un retiro voluntario y que no tiene nada que ver con la compra de una primera vivienda, ¿no? Un primer inmueble. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el 25% que solicito de mis fondos para la compra de mi primera vivienda. No son excluyentes. Si yo saqué los 12.900, puedo tranquilamente sacar el 25% para la compra de mi primer inmueble. Y lo que les recomiendo es hacer, primero, si están ya pensando en comprar su vivienda, y para eso los felicito, lo primero que deberían hacer es sacar el 25% de los fondos de FP para la compra de su primer inmueble. Y luego de ello, sacar el 25%, si así lo requieren, sacar el 25% de la FP con el tope máximo de 12.900 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque van a poder tener un 25% de un monto mayor antes de haber sacado los 12.900, ¿no? Gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta para Luis Alberto. Nos dicen, quisiera saber si los proyectos de Viva, de Comas, como Magnolias, han reanudado sus actividades de construcción de acuerdo a los protocolos que exige el gobierno. En efecto, se están reiniciando, como les mencioné hace un momento, ya reiniciamos Magnolias y en este caso también Laureles. Y sí, se está cumpliendo en estricto el plan de vigilancia, el cual ha sido aprobado por el Ministerio de Vivienda y también por el Ministerio de Salud, y se han implementado todos los protocolos de distanciamiento, de bioseguridad, de tamizaje a todos nuestros colaboradores. Entonces, pierdan cuidado por ese lado, y esto nos lleva a una pregunta también que de pronto no se ha hecho, pero sí me gustaría comentar, y es que ¿cómo se van a afectar los tiempos en la construcción? Entonces, es importante mencionar esto, como lo hizo Fernando y habló sobre el tema de la transparencia. En ese sentido hay que ser sumamente transparentes y hay que explicarlo para poder entenderlo.
en Viva y en todas las inmobiliarias y en todas las constructoras que cumplan con los protocolos, de todas maneras va a haber un impacto en los tiempos de desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo simple. Cuando, por ejemplo, uno está construyendo un inmueble, estamos en un piso, y estás en ese piso haciendo acabados de los departamentos, antes del COVID, uno podía tener, digamos, 2 personas por área. O sea, tenías 2 en la sala, comedor, 2 en la cocina y 6 entre los 3 dormitorios, trabajando acabados. Entonces, hoy día los planes de vigilancia y los protocolos exigen que además haya un distanciamiento entre los trabajadores, para cuidar a los trabajadores, para cuidar a la comunidad, porque se tiene que prevenir que se propague el contagio. Entonces, obviamente, ya no van a poder entrar este grupo, si antes entraban 10 trabajadores para hacer vamos a decir así, terminar los acabados o hacer los acabados de un departamento, pues ahora van a entrar 5, porque hay que respetar el distanciamiento y el aforo. Entonces, eso definitivamente va a impactar en los tiempos. Entonces, todas las empresas estamos recalculando esto para que se pueda tener nuevas fechas en cuanto a la entrega, porque lo más importante es la salud. Sin salud no podemos hacer nada. Sin salud nosotros no podemos trabajar y asumir nuestros gastos. Entonces, sí tenemos que cuidar en principio a nuestros colaboradores, cuidar a la comunidad en la cual nos estamos desarrollando el proyecto, y obviamente, y esto va en línea de cuidarnos como país en general. Entonces, sí se tiene que seguir los protocolos de manera muy, muy estricta. Gracias, Luis Alberto. Tenemos otra pregunta para José Carlos. Nos dicen, si adelanto cuotas, ¿pierdo el bono del buen pagador? Gracias por la pregunta. A ver, no, en realidad la gente puede puede ir haciendo prepagos a lo que es su crédito, nuevo crédito Mi Vivienda, pero si es que llega a cancelar antes del 5º año, desde que se otorgó el crédito, la totalidad del préstamo, ahí sí perdería lo que es el bono del buen pagador. ¿Podría ser prepagos? Sí, pero no por la totalidad de lo que es el crédito, ¿verdad? Eso es. Ok, gracias, José Carlos. Vamos a hacer la última ronda de preguntas. Ya hemos puesto los contactos, hemos tenido muchísimas preguntas y gracias por eso, pero hemos seleccionado las que más se repetían, las más frecuentes. Hemos puesto los contactos ahí para que si tienen alguna consulta adicional puedan escribirnos y con gusto vamos a atender todas sus consultas. Vamos con Fernando. La última pregunta dice, me comentaron que era mejor dar la mínima inicial para la tasa de crédito, para que la tasa de crédito no sea tan alta, asumiendo que a mayor cantidad de préstamo, menor tasa. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso en realidad no es cierto. Podría haberlo colocado como otro mito, pero no es así. Se revisan muchos factores, ¿no? Revisamos el historial crediticio del cliente, antigüedad laboral, carga familiar. O sea, revisamos varios factores. No es determinante el monto a financiar. ¿Okay? Sobre todo en lo que refiere a crédito Mi Vivienda, ¿no? Porque como bien lo mencionó José Carlos, nosotros lo que hacemos en lo que respecta a vivienda social, llámese Mi Vivienda o techo propio, es canalizar los fondos que, vale la redundancia, el fondo Mi Vivienda nos da para que a su vez le prestemos al cliente. Entonces, no es así, y eso está determinado para cada cliente, ¿no? Cada cliente va a tener una tasa distinta. Y ya que tocaron el tema de la tasa, hay que mencionar también que si solicitan un crédito hipotecario para comprar una vivienda dentro de los proyectos que nosotros financiamos, pues tienen inclusive una reducción adicional en la tasa de interés que se le va a dar mensualmente. Listo, gracias Fernando. Tenemos una última pregunta para Luis Alberto. ¿Qué proyectos aplican para el bono verde y bono Mi Vivienda? Ok, gracias, Denise.
A ver, dentro de la cartera de Viva, nosotros hemos sido pioneros en los temas de sostenibilidad. Nuestro primer proyecto o megaproyecto fue en los Parques del Agustino, y ahí empezamos en el 2009 con el concepto, por ejemplo, de reusar el agua de las duchas, los cuales pasan por un proceso de filtrado natural que se llaman sistemas de humedales y sirven para regar las áreas verdes. Entonces, no hemos dejado de trabajar en esto y para nosotros ha sido pues muy gratificante trabajar de la mano con el Fondo Mi Vivienda, poder contribuir para que se pueda implementar Mi Vivienda Sostenible, y para nosotros es muy grato que la gran mayoría de empresas ahora estén optando por esto. En los proyectos de Viva, prácticamente el 100% de nuestros proyectos cuentan con la certificación de Mi Vivienda Verde y en el grado 3, ¿no? Entonces nosotros, para poder tener el grado 3, tienes que tener la sostenibilidad a nivel, vamos a decirlo bien simple, eléctrico, energético y a nivel de agua. Entonces nosotros estamos cumpliendo con esos 3 y por eso es que tenemos el mayor grado en ese sentido. Y eso tiene que se amarra con el banco, con todo el proceso de financiamiento, ¿no? Entonces, en los proyectos, por ejemplo, vamos a decir, como nosotros le llamamos de alta gama, donde, por ejemplo, por los valores de las viviendas ya no aplica un nuevo crédito a mi vivienda, vamos a decir así, por ejemplo, viviendas de 600.000, 700.000 soles o dólares. Por ejemplo, ahí tenemos sistemas de reciclaje de agua, pero de manera vertical, porque son edificios más pequeños, no son condominios, ¿no? Entonces, pero sí, siempre estamos buscando que la sostenibilidad en todo sentido sea parte del valor agregado de Viva. Perfecto, Luis Alberto, gracias. Tenemos la última pregunta para José Carlos. Nos dicen, no tengo inicial, mi inicial puede ser los bonos del fondo. ¿Cuáles son las posibilidades de adquirir un departamento si no llego a cubrir la cuota inicial? A ver, gracias por la pregunta nuevamente. En realidad, las condiciones y los requisitos que se exigen dentro de lo que es el producto de nuevo crédito Mi Vivienda, sí se necesita que al menos, habiendo hecho esta modificación reciente, la persona tenga al menos el 7.5% del valor de la vivienda, ¿sí? Entonces, los bonos que se otorguen, el bono del buen pagador, y en el caso sea el tema también del premio al buen pagador, en el rango que le corresponda, eso efectivamente suma al valor de cuota inicial, pero no es que se pueda reemplazar por la cuota inicial. O sea, de todas maneras, la familia tendría que poner ese valor como mínimo. Pero, como bien decía Fernando, el tema ya va a partir por una evaluación que tenga cada entidad financiera. Si en el caso de los señores del BBVA, en los 3 primeros rangos han puesto como política que podrían tener esta cuota mínima inicial del 7.5, y en los que estén un poquito más altos, 10%, eso es política interna del BBVA y en caso sea cualquier otra entidad financiera. Pero el producto de por sí exige que se tenga de todas maneras un monto inicial para hacer la separación de la vivienda y la compra de la vivienda. Perfecto, José Carlos, muchas gracias por tu respuesta. Si me permites complementar Claro. la respuesta de José Carlos, la cual agradecemos. Y ahí también me gustaría que complemente Fernando el tema. Pero esta pregunta es una pregunta bien importante, más aún en estos tiempos. Como se ha mencionado, está el 7.5, que en este caso el BBVA ha tenido bien a cuenta de poder también tomarlo en cuenta. Pero nos pasa en sala de ventas y en sala de ventas virtual, porque todo este tiempo estamos atendiendo de manera virtual, que los clientes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pero yo, Luis Alberto, solo tengo un 5%. No tengo un 5%, ¿y cómo puedo hacer? Porque sí necesito la vivienda. Sí necesito mudarme, sí necesito independizarme, sí necesito tener algo mío, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el programa de facilidades que tenemos nosotros como
Viva. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros pedimos es que se firme contrato con un 5%, y si el banco le pide 7.5, ese 2.5 nosotros podemos dárselo en facilidades. A buena cuenta de que cuando lleguemos al 7.5 o al 10%, si es que le pide eso el equipo de Fernando, el cliente cuando llega a ese monto a través de estas facilidades sin intereses, ¿ok? Prácticamente está apto ya para que pueda ser calificado. Entonces, puede ir a través de estas facilidades o a través de un plan ahorro que hace que finalmente el cliente sea un sujeto de crédito, ¿no? Y que el banco lo va a poder evaluar. Entonces, esto no es menor, esto le pasa a muchos peruanos y hay esta facilidad, ¿no? Para poder trabajarlo. Y esta es una facilidad que la trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, de pronto, Fernando, ahí tú puedes complementar la respuesta, porque sí considero y repito que es una pregunta bien importante, porque le pasa a muchas personas. Sí, gracias Luis. Como les había mencionado, existen varias, o bueno, un par de maneras muy buenas para poder completar la cuota inicial. Una de ellas es la AFP, ¿no? Hasta el 25% de la AFP. Yo con ello puedo cubrir el total o parte de mi cuota inicial, ¿ok? Puedo entrar a una modalidad de ahorro, que nosotros en el BBVA tenemos el ahorro vivienda, que me va a permitir ahorrar mensualmente y lo cual me va a dar la posibilidad de calificar a un crédito hipotecario, además de sumar ese monto de ahorro para mi cuota inicial. Entonces, sí, existen esas modalidades para completar la cuota inicial. Hemos reducido a 7.5% la cuota inicial en los 3 primeros rangos. Eso es muy importante, no lo ha hecho aún ningún otro banco. Entonces, pero lo que sí es importante precisar es que así como nosotros como banco evaluamos al cliente y financiamos al cliente y colocamos una tasa de interés, etcétera, etcétera, tiene que haber un compromiso del cliente, un compromiso que se ve reflejado también en la cuota inicial. Entonces, ¿por qué? Porque eso influye luego en la calificación, influye luego en la tasa de interés que se va a otorgar finalmente, ¿no? Ese compromiso es muy importante de cara a saber que nosotros como banco, pues que se van digamos, a cancelar las cuotas mes a mes sin ningún problema, ¿no? Es decir, ese compromiso me refiero a que el cliente va a estar comprometido a pagar su cuota mensual mes a mes. O sea, porque sí, o sea, si vamos al ejercicio en donde al cliente, supongamos, le estamos pidiendo pues 2 o 3 o 4% de cuota inicial, pues no hay mayor interés quizás de cumplir con el préstamo hipotecario a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es por eso también que cobra importancia el monto de la cuota inicial que estoy dando, ¿no? Perfecto, Fernando. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos por finalizado nuestro webinar. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos pronto tener más eventos de este tipo que sean de su interés y podamos ayudarlo con sus inquietudes. Gracias Luis Alberto, José Carlos y Fernando por su participación también. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Nada, en nombre de Viva, agradecerle pues a Fernando y a José Carlos por este tiempo que yo creo que ha sido un tiempo de inversión, porque es importante explicar cómo es que funciona todo este mecanismo del mundo inmobiliario. Les agradecemos mucho, les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta sala y a todos los equipos tanto del BBVA como del Fondo y de Viva para la realización de este webinar. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.